La primera noche que trabajé en la clínica Santa Trinidad, supe que algo no estaba bien. El edificio era viejo, demasiado viejo para seguir funcionando como hospital psiquiátrico. Los pasillos eran largos, las luces parpadeaban, y el silencio era tan profundo que parecía que el lugar respiraba. Había aceptado el turno nocturno porque pagaban mejor. Además, nadie más lo quería. La mayoría del personal pedía cambio de turno después de la primera semana. Algunos decían que era por el estrés, otros simplemente renunciaban. La supervisora me dio una advertencia extraña antes de irse. Me dijo que evitara el ala C después de las 2 de la mañana. Cuando le pregunté por qué, solo sonrió de forma incómoda y respondió: los pacientes de ese sector se alteran a esa hora. Pensé que era una broma para asustar al nuevo, pero cuando miré el plano del hospital, vi que el ala C estaba casi vacía. Solo había una habitación ocupada, la 213. La primera parte de la noche fue tranquila. Algunos pacientes murmuraban en sus habitaciones. Otros caminaban en círculos como si siguieran un ritmo invisible. Nada fuera de lo común para un hospital psiquiátrico. A la 1:47 de la madrugada, escuché algo que no estaba en el protocolo del lugar, en golpe seco, como si alguien hubiera cerrado una puerta con violencia. Revisé el monitor de seguridad. Todas las cámaras mostraban pasillos vacíos, excepto una, la del ala C. La imagen estaba llena de estática, pero podía verse claramente que la puerta de la habitación 213 estaba abierta. Revisé la lista de pacientes. El único que estaba en esa habitación era un hombre llamado Martín Salvatierra, ingresado hacía 15 años. Decía que sufría delirios extremos, escuchaba voces y afirmaba que algo vivía dentro de las paredes de la clínica. El informe médico también decía algo más inquietante. Martín repetía siempre la misma frase: no estoy loco, ellos están tratando de salir. Decidí ir a revisar. Mientras caminaba por el pasillo del ala C, el aire se sentía distinto, más frío, más pesado, como si el lugar estuviera cargado de electricidad. Las luces del techo parpadeaban lentamente, una por una, como si reaccionaran a mis pasos. Cuando llegué frente a la habitación 213, noté que la puerta estaba entreabierta. Empujé lentamente. La habitación estaba vacía. La cama estaba deshecha. Las correas de sujeción estaban rotas y la ventana tenía marcas profundas, como si alguien hubiera intentado rasgar el vidrio desde adentro. Miré debajo de la cama, revisé el baño y no había nadie. Entonces escuché una voz. Venía desde el conducto de ventilación. Era un susurro. Te dije que no entraras. Me quedé congelado. La voz era baja, raspada, pero claramente humana. Me acerqué lentamente a la rejilla del conducto. Martín, dije. Hubo silencio durante unos segundos. Después, escuché algo arrastrándose dentro del ducto. Algo grande, algo que no debería caber ahí. Ellos vienen, susurró la voz otra vez. En ese momento las luces del pasillo se apagaron todas al mismo tiempo. El hospital quedó completamente oscuro. Solo el sonido de algo moviéndose dentro de las paredes rompía el silencio. Corrí hacia la sala de control para revisar las cámaras. Cuando encendí el monitor, casi se me detuvo el corazón. Todas las cámaras del hospital estaban activas, pero en cada pasillo había alguien parado inmóvil. Personas que no estaban registradas como pacientes. No se movían, solo miraban directamente hacia las cámaras. Parecía que sabían que alguien los estaba observando. Revisé los registros de ingreso. Nadie había entrado al hospital esa noche. Volví a mirar las cámaras. Las figuras ya no estaban, pero algo peor apareció. Las puertas de las habitaciones comenzaron a abrirse solas, una por una. Los pacientes salían lentamente, no gritaban, no hablaban, solo caminaban hacia el ala C. Todos, como si alguien los estuviera llamando. Intenté activar la alarma de emergencia. No funcionaba. El sistema estaba completamente apagado. Entonces el teléfono de la recepción empezó a sonar. Contesté. Durante varios segundos, nadie habló. Luego escuché la voz de Martín. Ya es tarde. Detrás de su voz se escuchaban otros susurros. Muchos, demasiados. Los abriste. Sentí un golpe fuerte en el techo. Luego otro. Algo caminaba dentro del techo del hospital. Las cámaras comenzaron a apagarse una por una, hasta que solo quedó activa la del ala C. En la pantalla apareció Martín. Estaba parado frente a la cámara, sonriendo, pero algo estaba mal. Su boca estaba demasiado abierta. Demasiado, como si su mandíbula se hubiera dislocado. Entonces habló, pero la voz no era solo suya. Había muchas voces hablando al mismo tiempo. ¿Nos escuchaste? La cámara se distorsionó, la pantalla quedó negra, y detrás mío escuché algo. Un susurro,
muy cerca de mi oído. Ahora nosotros te escuchamos a vos. No me moví durante varios segundos. El susurro detrás de mi oído todavía parecía vibrar en el aire. Me giré lentamente. La sala de control estaba vacía, pero algo había cambiado. La puerta que yo había cerrado ahora estaba abierta. El pasillo estaba oscuro. Las luces del hospital no habían vuelto. Solo se escuchaban pasos. Muchos pasos. Venían desde el ala C. Corrí hacia la puerta y miré por el pasillo. Los pacientes caminaban lentamente, todos en la misma dirección. Sus movimientos eran extraños, rígidos, como si alguien estuviera controlando sus cuerpos desde adentro. Ninguno hablaba, ninguno parpadeaba, solo caminaban. Intenté llamar a seguridad desde el teléfono interno, pero la línea estaba muerta. Entonces escuché un golpe metálico dentro de las paredes. Dispuse otro, como si algo estuviera golpeando los conductos de ventilación desde adentro. Miré hacia el techo. Las placas del cielo raso empezaron a vibrar. Una de ellas se levantó apenas unos centímetros. Algo estaba empujando desde arriba. Retrocedí lentamente. El hospital entero parecía estar despertando. Las cámaras que quedaban encendidas empezaron a mostrar interferencias, pero en una de ellas pude ver algo que me heló la sangre. Era la cámara del ala C. Los pacientes ya no caminaban. Ahora estaban parados frente a la habitación 213. Todos mirando la puerta, como si esperaran que algo saliera. Entonces la puerta se abrió sola, muy despacio, y Martín salió, pero no caminaba como antes. Su cuerpo se movía de forma antinatural. La cabeza estaba inclinada hacia un lado. Los brazos colgaban rígidos. Detrás de él, la habitación estaba completamente oscura. Demasiado oscura. Era una oscuridad espesa, como si fuera algo sólido. Uno de los pacientes dio un paso hacia Martín, y entonces ocurrió algo que nunca voy a olvidar. El paciente empezó a hablar, pero no con su voz. Su boca se abrió lentamente, y de su garganta salió el mismo susurro que había escuchado antes. Ya estamos aquí. En ese momento las luces del hospital volvieron, pero no fue un encendido normal. Parpadearon violentamente, como si la electricidad estuviera luchando por mantenerse. Miré otra vez las cámaras. Ahora todos los pacientes estaban mirando directamente hacia la cámara, al mismo tiempo sonriendo. Sus sonrisas eran demasiado grandes, demasiado forzadas, como si algo estuviera estirando sus rostros. La cámara se acercó sola. No había nadie controlándola. El zoom avanzó lentamente hacia Martín. Sus ojos estaban completamente negros. Entonces habló. El hospital nunca fue para encerrarnos. Hizo una pausa. Su sonrisa se abrió más. Fue para mantenerlos a ustedes afuera. En ese momento escuché un grito en el pasillo detrás de mí. Corrí hacia la puerta. Una enfermera estaba tirada en el suelo, temblando. Señalaba el techo. Seguí su mirada. Las placas del cielo raso empezaron a caer, una por una, y algo empezó a bajar. Primero fueron manos, demasiadas manos, largas, delgadas, pálidas, salían desde la oscuridad del techo como raíces vivas. La enfermera comenzó a gritar. Las manos la agarraron del brazo. Intenté tirar de ella, pero las manos eran demasiadas. La arrastraron hacia arriba, hacia la oscuridad del techo. Su grito se apagó de golpe. El silencio volvió. Solo quedaba el sonido de algo moviéndose dentro de las paredes. Entonces el intercomunicador del hospital se encendió solo. Un ruido de estática llenó todo el edificio. Y después, una voz habló. No era Martin. No era Humana. Puertas abiertas. Todas las puertas del hospital se desbloquearon al mismo tiempo. Las puertas de salida, las puertas de emergencia. Miré las cámaras por última vez. Los pacientes ya no estaban en el ala C, ahora estaban en la entrada principal, esperando, mirando hacia las puertas, como si alguien más estuviera por entrar. Y entonces, lo entendí. Martín no estaba tratando de escapar, estaba tratando de advertirnos. Algo no estaba intentando salir del hospital, algo estaba intentando entrar. Me quedé mirando las cámaras durante varios segundos, tratando de entender qué estaba pasando. Los pacientes estaban parados frente a la puerta principal del hospital, inmóviles, como si esperaran una orden. Ninguno intentaba salir, solo miraban hacia afuera. La puerta automática del ingreso comenzó a abrirse lentamente, pero afuera no había nadie, solo el estacionamiento vacío. Y la niebla, una niebla espesa que no estaba ahí antes. La cámara exterior empezó a llenarse de interferencia, pero algo podía verse dentro de la niebla. Sombras, figuras moviéndose lentamente. Demasiadas. Sentí un frío recorrerme la espalda. Los pacientes comenzaron a susurrar al mismo tiempo.
No podía entender las palabras, pero el sonido era como una oración, como si estuvieran rezando o invocando algo. Entonces Martín apareció otra vez en la cámara. Caminaba entre los pacientes. Ellos se apartaban para dejarlo pasar. Cuando llegó frente a la puerta principal, levantó lentamente la cabeza y miró directo a la cámara, como si supiera que yo estaba mirando. Sus labios se movieron. Apaga las luces. No entendí por qué decía eso, pero en ese momento las luces del hospital volvieron a parpadear. El sonido dentro de las paredes se volvió más fuerte. Algo estaba corriendo por los conductos. Algo grande, demasiado grande. Entonces, escuché golpes en la puerta principal. Golpes lentos, pesados. Desde las sombras dentro de la niebla comenzaron a acercarse. Las cámaras exteriores se distorsionaban cada vez más, pero pude ver algo. Las figuras no caminaban como personas. Se movían de forma torcida, como si sus cuerpos no tuvieran huesos. Martín volvió a mirar la cámara. Si las luces siguen encendidas, ellos pueden vernos. Sentí que el aire se volvía más pesado. El hospital entero vibraba. Los pacientes dejaron de susurrar. Ahora estaban completamente en silencio, esperando. Los golpes en la puerta se hicieron más fuertes. Crack. El vidrio de la entrada empezó a agrietarse. Corrí hacia el tablero eléctrico del hospital. Las luces seguían parpadeando. Recordé lo que había dicho Martín. Apagar las luces. Bajé la palanca principal. El hospital quedó completamente a oscuras. Durante unos segundos no se escuchó nada. Nada en absoluto. Los golpes en la puerta se detuvieron. Encendí una linterna. Volví a la sala de control. Las cámaras estaban casi todas apagadas. Solo una seguía funcionando. La del Al-Assi. En la pantalla apareció Martín. Estaba parado solo en el pasillo. Los demás pacientes ya no estaban. Su rostro ahora se veía diferente. Cansado, asustado, se acercó lentamente a la cámara. Guay habló. Si estás viendo esto, todavía estamos a tiempo. Miró hacia el techo. Luego volvió a la cámara. Ellos no pueden entrar si nadie los ve. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo, porque en ese momento escuché algo detrás mío. Un suspiro muy cerca. Apunté la linterna hacia el pasillo. Nada, pero el aire se movía, como si algo invisible caminara por el hospital. La cámara volvió a mostrar a Martín. Ahora parecía desesperado. Ellos usan los ojos. Sus manos temblaban. Cuando alguien los mira, les abre una puerta. Recordé las sombras dentro de la niebla. Recordé las cámaras. Recordé que yo los había estado mirando todo el tiempo. Martín cerró los ojos frente a la cámara. Ya es tarde. En ese momento, todas las cámaras del hospital se encendieron al mismo tiempo. Las pantallas se llenaron de imagen, pero no mostraban pasillos. Mostraban rostros. Rostros pegados a las cámaras. Rostros pálidos. Cenollos, miles de ellos, mirando hacia adentro del hospital. Marandom. Las pantallas comenzaron a romperse una por una. Las luces del hospital se encendieron solas, y el sonido dentro de las paredes se volvió ensordecedor. Algo estaba entrando, algo que ya había encontrado la puerta. La última cámara que quedó encendida mostró a Martín cayendo de rodillas. Susurró algo antes de desaparecer de la imagen. Te dijimos que no miraras. Entonces el hospital quedó completamente en silencio. Las puertas de las habitaciones comenzaron a abrirse otra vez. Pero esta vez no salieron pacientes. Algo más salió. Y lo peor de todo es que cuando corrí hacia la salida del hospital, la puerta principal ya estaba abierta. Guayo fuera. Ya no había niebla. Había gente, personas normales mirando hacia adentro, mirando el hospital. Y en ese momento entendí la verdad. Ellos no querían entrar al hospital. Querían salir.